La Clínica en Justicia Terapéutica de Yucatán presenta Saludable Conciencia con el Dr. Paulino Zip. Una hora para explorar las motivaciones, emociones y el comportamiento humano. Aquí, en radioyucatanfm.com. Saludable Conciencia, mire Yucatán, hoy traemos un clima un poquito raro entre las lluvias, la sauna que nos deja posterior a la lluvia y como anticipamos la semana pasada, ya los moscos nos recuerdan algunas partes de nuestro cuerpo que habíamos olvidado. Y en este camino y en este andar, hoy día 12 de julio del 2018, Mérida, Yucatán, ubicado casi en el corazón de América para los que nos escuchan en otras partes del mundo, y en el andar del mundo uno tiene ironías como hoy. Caperucita la tengo a mi esquina, me la encontré en el camino y dije, vayamos a comentar historias, y es una gratitud poder compartir este espacio con alguien que hemos recorrido caminos sinuosos, hemos pisado fango, hemos pisado mármol y aún seguimos soñando. Jenny, es muy grato tenerte en este espacio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a ti por la confianza de este espacio. Venga, Jenny Cruz, creo que entre el pilar de la psicología jurídica, tema que hoy tendremos en este bloque, como también vamos a hablar sobre el tema de mangas, que aquí se quedó picado también el compañero que está en cabina, que volteó a ver cuando escuchó mangas. Regresa con nosotros Ángel con una propuesta que vamos a llevar a los padres que están en proceso de divorcio o están en un quehacer jurídico, judicial, propio de la custodia, y él va a traer una propuesta que vamos a discutir en los siguientes bloques, pero en ese bloque hoy Jenny nos va a traer una propuesta, una discusión en un área que cada día que pasa agarra mucho más auge, ya que el sistema de oralidad casi lo hizo a modo para que el psicólogo y el abogado trabajen hombro a hombro. Jenny, un poquito de tu perfil, ¿qué haces hoy? Te desapareces de Yucatán, ¿dónde has estado? ¿Cuál es el proyecto? Y luego nos vamos con toda la pericia que tienes en psicología jurídica. Cuéntanos. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Y pues bueno, yo ahora me estoy dedicando a la investigación, básicamente. Estoy estudiando el doctorado en la Universidad de Oviedo, es por eso que pues me toca estar un tiempo por allá. Y actualmente estoy haciendo una cotutela doctoral en la Facultad de Psicología, razón por la cual pues ando por aquí. Y pues bueno, es a raíz de la investigación básicamente que me interesa poder ver más allá la psicología jurídica con la psicología forense que tantas veces se ha vinculado, ¿no? Entonces, sí, le estoy apostando ahora a ver a una psicología jurídica más aplicada. Básicamente es eso. Muy bien, si te estoy entendiendo, tú andas finalizando un doctorado en la Universidad de Oviedo, España. Y hoy haces una estancia doctoral en la Universidad de Yucatán, específicamente en psicología, con tus líneas de investigación, y hoy con toda la pericia que has tenido, tanto en la trinchera como hoy lo estás haciendo a nivel universitario en Europa, estás apostándole a una línea que por ahí va en cuestión de asesoría. ¿Es por allá? Sí. Considero que muchos están ejerciendo como psicólogos jurídicos, muchos de ellos y de ellas sin reconocerse como tal, con una identidad en psicología jurídica, aunque particularmente Yucatán creo que ha avanzado mucho en esta cultura. Y otros más sí se reconocen como tal, pero sucede, me he encontrado con mis alumnos, porque también soy docente de diferentes universidades, me he encontrado con muchas lagunas, ¿no? Al momento de tener un caso. Y pues bueno, yo creo que es importante la supervisión de esos casos por parte de quienes nos ha permitido el tiempo y las experiencias, pues tener como más herramientas, ¿no? Para tomar decisiones, unas decisiones pues más acertadas. Y pues bueno, la idea es esta de asesorar a todas estas jóvenes sobre todo, ¿no? Y no tan jóvenes, que están involucrados directamente en casos que ameritan
más bien en casos del terreno de la psicología jurídica, como es la mediación, la prevención, programas de prevención de delito, peritajes psicológicos, en fin. Entonces la idea es más ir orientando, ¿no? Asesorando en este tipo de experiencias. Ese es como por ahí me gustaría experimentar. Mira, en esta parte acabas de señalar algo que es terriblemente importante. Aproximadamente en el 2008, por ahí 2007, una psicóloga como tú, Lupita Villanueva, en una tesis donde levantamos una muestra de Durango y una muestra de aquí de gente de la fiscalía, gente de universidad, y lo que terminó dando la tesis es con el concepto que acabas de decir. La gente que trabaja en jurídica no se reconoce como jurídica. O sea, esto es grave, es algo así como que alguien que es médico y esté operando, estamos hablando de gente de fiscalía, Sí. Estábamos hablando de gente del tribunal, estamos hablando de gente de ciertas universidades, que estaban haciendo jurídica, y cuando levantamos la encuesta para tratar de identificar el perfil, la conclusión de esta investigación, por ahí del 2008 fue una cosa de eso, 2009, es que ellos que operaban, tenían bata clínica o que usaban ciertas estrategias, decían que no eran cirujanos. Claro. Aquellos psicólogos que estaban en el nicho judicial no se reconocían como psicólogos jurídicos. O sea, claro. Eso es un dato que creo que lo que cimenta hoy lo que tú buscas echar para adelante tiene toda una solvencia de investigación donde hemos demostrado que la gente no se asume como tal. ¿Por qué? Porque llegaron a un nicho, hacen cosas y simplemente no conocen. Creo que esto es punto número uno en lo que acabas de comentar. El punto número dos, empiezo a escuchar que tú empiezas a pautar una cantidad de roles y de acciones que el psicólogo puede llevar a cabo en un espacio judicial, ¿no? Donde puede estar como mediador, donde puede estar como perito, donde puede estar como asesor, donde puede estar ayudando al juez para que elijan qué persona va a acompañar al niño, que ya sea por edad o ya sea porque tenga algún trastorno, o a la persona, voy a presentar un caso que hoy tenemos, de un hombre que tiene una lesión neurológica, y la pregunta del juez es, ¿quién me va a ayudar a que este hombre que tiene la lesión y todavía tiene un derecho porque la razón le asiste, la razón porque todavía puede él entender ciertos estímulos, pero cómo le hago llegar sus derechos? ¿Quién lo debe acompañar? Entonces, en este qué hacer, estoy empezando a entender, Jenny, cómo la psicología jurídica, que creo que lo tenemos que definir porque ya lo dijimos muchas veces y hay gente de ahí que no sabe qué es la psicología jurídica. La psicología jurídica tiene una cantidad de roles que creo que hoy es lo que vamos a asumir. Sí. ¿Qué es la psicología jurídica? Pues básicamente es la aplicación de la psicología es una disciplina de la psicología en general que consiste en implementar las herramientas propias de la psicología en el ámbito legal. Es prácticamente la aplicación de la psicología. Como el psicólogo tiene legal. Chamba, tiene trabajo. En el terreno legal, en el contexto legal. Exacto. ¿Fiscalía? En el ámbito legislativo, porque a veces nada más se reduce al psicólogo en el ámbito judicial y no es verdad. Es parte de esos mitos, existen muchos mitos, ¿no? Pero vamos bien, yo creo que vamos bien en comparación a otros lugares, ¿no? Sí, entonces, pero tú puedes precisar que el psicólogo hoy tiene un espacio terriblemente amplio de su actuar en la parte judicial. Por supuesto que sí. Ajá. Pero la parte judicial no la está reduciendo a lo que tiene que ver con fiscalía, porque claro, acabas de mencionar de la parte legislativa. No solamente en el aspecto de investigación de los delitos, sino también en los tribunales, ¿no? También en lo que es las sentencias, en fin, pero también en el ámbito legislativo, eso es importante, ¿no? En las iniciativas de leyes, en la asesoría a los legisladores en materia de edad, ¿no? Legal, en materia de varios tipologías, ¿no? Que se estén realizando, políticas públicas. Bueno, el psicólogo en el ámbito legal muchas veces se ha reducido al penal, ¿no? Al ámbito penal. Hoy en día creo que con las reformas que han habido, pues está viendo más su figura en el ámbito familiar, pero todavía hay muchos huecos en el ámbito civil, en el mercantil, ¿no? Entonces hay una amplia gama de posibilidades y es por eso importante, yo creo,
este acompañamiento, ¿no? El acompañamiento para el bienestar, al final de cuentas, de la sociedad, ¿no? De todos y de todas. Muy bien. Cuando tú empiezas a hacer dos acotaciones, uno, ¿qué es la psicología jurídica? Es la psicología dentro del proceso judicial. Llámese procuración, llámese impartición o llámese administración de justicia. ¿Estamos? O sea, estos tres nichos, el psicólogo jurídico tiene un quehacer, ¿ok? Sí. Y cuando yo escucho que empiezas a decir, bueno, el psicólogo puede peritar, el psicólogo puede mediar, ¿ok? El psicólogo puede auxiliar al juez para decir qué y cómo hay que manejar a un niño. El psicólogo puede proponer iniciativas de ley, ¿ok? Claro. Me da la sensación, salvo que tú tengas otra idea, como reunida todas estas, le estás apostando a algo que sea la asesoría, porque está pareciendo que todo esto, con el inicio, que muchos que están ahí no se asumen como jurídicos, imagínate el abogado. Claro, y hay muchos interrogantes, ¿no? Hay muchos interrogantes por parte de abogados, de trabajadores sociales, porque no solamente queda en abogados, de trabajadores sociales, de sexólogos, en fin, hay muchos, todos los que estamos involucrados en el ámbito legal, ahí existen interrogantes, ¿no? Muy bien, ¿qué te parece si metemos un gol de esas interrogantes, que ahí vamos para los que nos están mirando, ya sea aquí en el estado de Yucatán, en el país o en otra parte del mundo, pero vámonos a un gol, ¿ok? Y para mostrar un poquito de esas interrogantes y además Jenny va a empezar a concluir qué es eso de lo que va a hacer en su posición de asesora y vamos a empezar a anunciar alguna serie de actividades que se va a hacer alrededor, pero vámonos con un gol especificante. Vámonos. A ver, el psicólogo le queda claro, a todos los psicólogos, no el jurídico, a todos los psicólogos, le queda claro que una de las que rige su ejercicio profesional en México es la NOM, es pregunta, y la NOM es la norma oficial mexicana de salud, ¿saben? Vuelvo a preguntar, el psicólogo se asume, todos los psicólogos se asumen que se deben a la NOM. Casi voy a escuchar alguna respuesta, porque esta pregunta lo hice en la conferencia que di el día de ayer. La respuesta es no. Los psicólogos no asumen que la NOM norman, y la NOM, búsquelo por favor, y revisen la NOM del 2012. No vayan a revisar la NOM de 1998, claro, porque hay una gran distancia, hay una serie de cambios. Váyanse ahorita, los que nos están viendo por las redes, y revisen Norma Oficial Mexicana de Salud del 2012 y van a ver una serie de apartados donde el psicólogo, en todos sus quehaceres, el psicólogo social, el psicólogo investigador, el psicólogo clínico, se debe, ¿ok?, ceñir su ejercicio profesional a la NOM. Concluyo con esto, ¿ok? ¿A qué concluyo? Hay un espacio que se llama, que es el apartado 4.10, que se llama resumen clínico, ¿ok? Donde todos los peritos, todos los que hagan mediación, todos los que hagan acompañamiento, su informe que va a meter al juez tiene que cumplir con la NOM. Criterios, claro. Y eso se llama resumen clínico, porque de entrada la NOM va pautando nuestro ejercicio. ¿Por qué digo gol? Porque muchas personas, muchos psicólogos no asumen que se deben al área de salud. Y en el área de salud ya hay legislación al respecto. Eso es para matizarlo del gol. Vámonos específicamente con la propuesta que traes sobre esto que tiene que ver con asesoría. Pues parte de esa propuesta es diferenciar, acompañar, ¿no?, a psicólogos, principalmente psicólogos, psicólogas, abogados, en esta diferenciación de entrada entre el rol jurídico del psicólogo y que no es lo mismo que el rol del psicólogo jurídico, ¿no? Parece algo muy sencillo, pero eso puede ser contundente para poder saber en qué terreno estoy pisando y qué es lo que se espera de mí y todas estas normas que tú bien señalas, ¿no? Y no hacernos complicada la existencia. Entre eso, pues también está poder orientar en los ejercicios ya directamente con casos, ¿no?, complejos. Hay unos casos mucho más sencillos que otros y otros más complejos, y en sus diferentes ámbitos del derecho. O sea, vamos a algo preciso, ¿ok? La pregunta es, el abogado, antes de plantear una pericial psicológica, ¿le pregunta al psicólogo qué debe preguntar?
Claro, pero es que aquí lo interesante es no cualquier psicólogo. Claro. Porque dentro de la psicología el terreno es muy amplio, ¿no? Están los psicólogos educativos, psicólogos del deporte, en fin, y muchas veces se cree, pues son psicólogos, o sea, lo cual me deben de responder a mi pregunta. No, porque si el terreno es legal, entonces la pregunta tendrá que ser algún psicólogo jurídico dentro de sus diferentes ramas. Entonces, ahí sí es importante que el abogado vea la aportación contundente, incluso en muchos casos, de preguntar al abogado, al psicólogo, a la psicóloga sus dudas. Muy bien, cerremos con un comentario, Jenny. ¿Qué es lo que viene para los abogados y los psicólogos de manera concreta y dónde lo vamos a echar a andar? Bueno, se está todavía cocinando, así que eso solo es una muestra. Viene cosas interesantes de poder ofrecer asesoría, como una consultoría por ahí, pero bueno, será un poquito más adelante que ya lo presentaré. Anímate. Y yo creo que para final del mes de agosto iremos a través de estos medios y otros, reuniremos con abogados y con psicólogos, sobre todo con abogados, y hacerles todo este planteamiento del ejercicio del psicólogo jurídico. Temas específicos como qué hay que hacer en guardia y custodia, cómo se deben hacer los peritajes de alienación parental, cómo se tiene que manejar a niños especiales, o sea, una cantidad de cosas que los abogados deben saber, pero desde el nicho del psicólogo jurídico. Finales de agosto estaremos por allá. Mérida, Yucatán, Saludable Conciencia, aquí les esperamos. Saludable Conciencia, Mérida, Yucatán, aquí de nuevo con la grata presencia de la cuasi doctora Jenny Cruz. Y digo cuasi doctora, no en el peyorativo, sino ya casi ya está cocinado el asunto. De hecho, hoy la tuve que arrancar de la computadora porque está como buena obsesiva sobre la tesis, y a cuál debe ser para poderla acabar. Y gracias, Jenny, por acompañarnos. Y aquí, Jenny, siguiendo en el tema de la asesoría y de las recomendaciones a los abogados, ¿qué te parece si entramos a un tema que ha impactado mucho en el ámbito, sobre todo educativo, y luego pasaremos al ámbito familiar? Cuando escuchamos a un menor y el menor niño empieza a decir, mi papá me tocó, mi hermano me tocó, el amigo de mi mamá en las noches. Y cuando empezamos a oler, empezamos a sospechar que esto hace referencia a un comportamiento sexual desigual, porque es un menor versus un adulto, coméntanos cuáles son los errores que se han cometido, puesto que has participado con nosotros. De hecho, nos echamos un diplomado. ¿Te acuerdas que fuimos a la Secretaría de Educación y la aceptó la Secretaría? Hay todo un diplomado que se instauró para ellos porque hay un error que le vamos a dedicar un tiempo para que la gente que nos escuche, busquemos que esto se reduzca. ¿Qué error se comete cuando empezamos a sospechar que un niño ha sido abusado? Pues básicamente es tratar de verlo con lentes de psicólogo clínico exclusivamente, ¿no? Y yo creo que es eso. Es decir, yo me encuentro con mucha confusión, ¿no? Por parte de psicólogos ante un hecho que presuntamente es delictivo, y su esfuerzo es por tratar de estudiarlo o tratar de valorarlo nada más desde una mirada clínica, y eso es insuficiente. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de los errores está que, por ejemplo, básica, nosotros que estamos en el ámbito sabemos que se tiene que evaluar su gestionabilidad, ¿no? Y eso no lo hacen. A ver, yo no quiero que te escapes de esto. Acabas de poner el dedo en la llaga. O sea, ¿cómo es posible que lo es, que entres a evaluar un menor y se te olvidó tener un indicador de su gestionabilidad? O sea, que el niño te relate una cantidad de cosas y no sabes que si esto que está diciendo el niño es propio de una realidad o es propio de una sugestión. Y yo sé que esto va a generar polémica. Háblenos, por favor, critíquenos, porque es importante aclarar. Y de aquí nos vamos a brincar a memoria, pero
quédate con sugestionabilidad y da y explica la variable sugestionabilidad. Que está vinculado al desarrollo, ¿no? Que está vinculado a las etapas de desarrollo, a conocer cuáles son las competencias del niño o de la niña dependiendo de su edad, ¿no? Entonces, la sugestionabilidad es parte de la línea base que se tiene que considerar, ¿no? Al evaluar a niños y a niñas y adolescentes, porque no solamente son condiciones psicológicas, emocionales, incluso pueden ser neurológicas, sino también culturales y contextuales, ¿no? Como sin la intención, ¿no? No necesariamente tiene que haber la intención, que a veces es otro de los errores que muchas veces he visto que se cometa. Sin la intención, los padres, los familiares, el entorno contamina el discurso de un niño, contamina incluso el recuerdo de un niño, de una niña, y es por eso tan importante que ahorita que lo estás tocando, necesariamente se tienen que evaluar los procesos psicológicos básicos como la memoria, ¿no? Entre estas pautas, ¿no? Pero bueno, sugestionabilidad está vinculado también con credibilidad, está vinculado con otros aspectos, ¿no? Que necesariamente se tiene que descartar. Muy bien, ¿por qué no me permites dar un ejemplo de un proceso de evaluación? Unos años atrás nos llegan 3 menores, una de 11 años, una chica de 9 y la menor traía como 5 o 6 años. ¿Okay? Cuando se evalúa a la menor, datos forenses, se encuentra que la mayor tenía desfloración, había sido violada. La segunda chica lo que trae era algunas laceraciones, ¿okay? Y el médico forense dice que ahí lo que había visto era abuso sexual. Y cuando se bajan, y hay toda una exploración médica de la chica de 5 o 6 años, ¿okay? No se encuentra absolutamente nada. Cuando le tomamos el discurso, cuando declara la niña de 11 años, describe el hecho y con puntualidad nos da que lo que sucedió muy bien ubicada en tiempo, los pasos, y nos empezamos a dar cuenta que había una contundencia y por la edad que ella tenía ya estaba fuera del rango de la sugestionabilidad, ¿ok? Pero cuando nos bajamos a la niña que tenía 8 años, empezamos a encontrar una serie de cosas que relataba, donde entra en duda que si esto que decía era totalmente cierto, no estábamos seguros si era así, o por ahí había parte de su construcción. Lo sorprendente es cuando evaluamos a la niña de 6 años, no había nada. La niña ignoraba el evento de la hermana mayor, de la de medio, y ella, cuando entramos al tema, más nada. ¿Okay? Pongamos que a la niña le evaluamos un mayo. Cuando le evaluamos un noviembre nuevamente, ¡oh sorpresa! La niña menor describía con tal detalle que le había sucedido lo mismo que le había sucedido a la hermana mayor. Claro. Y los datos forenses, nuevamente del médico, no reportaban ni un solo detalle. Y aquí tú lo que estás poniendo sobre la mesa es la sugestionabilidad cuando la edad es menor, está donde el rango, que hay muchísima investigación al respecto, donde pauta la sugestionabilidad. Claro, y lo que me encuentro, bueno, yo trabajé 5 años para la Fiscalía del Estado, ¿no? Entonces tuve muchos casos de Mérida y del interior del Estado, ¿no? Y me encontraba en juntas de peritos, que son estos espacios donde a veces nos encontramos diferentes psicólogos para hablar de nuestras evaluaciones ante la autoridad, ante una autoridad judicial. Pues me encontraba que ante la pregunta, ¿cómo es que no se evaluó su gestionabilidad? Y me encontraba con psicólogos y psicólogas que decían, es que no me lo pidieron en mi objetivo, ¿no? Y eso me hacía entonces ver que no estaban como tal formados en el área de la psicología jurídica y forense, porque no es algo que te tengan que pedir, es parte de tu evaluación, ¿no? Es parte de tu evaluación descartar esto que estás hablando, ¿no? Descartar, no en ningún, porque también existen mitos al respecto, ¿no? Y no es que estamos diciendo que los niños no digan la verdad, no es que estemos diciendo que los niños no hay que creerle para nada, ¿no? Se ha visto que niños de preescolares, por supuesto que están conscientes de lo que les pasa y son capaces, tienen la competencia de expresarlo. No ese es el punto es que es una variable que como psicólogos jurídicos y forenses estamos obligados a valorar. Es una variable que está ahí presente y que tenemos
que valorarla, ¿no? Muy bien, yo quiero precisar dos cosas de lo que dijiste para la gente que nos está escuchando y nos está mirando. Uno, en ningún momento en esta mesa se ha discutido que los niños sean mentirosos. Claro. No, eso está totalmente descartado. Lo que estamos nosotros precisando es que existen condiciones, rasgos de personalidad, etapas de desarrollo que le apuestan que un suceso que se haya dado sea interpretado de manera diferente a cómo se dio en la realidad. Y esto es el espacio y es el rango que se estaría evaluando con el nombre de sugestionabilidad. Claro, esto da pie a un siguiente punto, y a lo que da pie es cómo esta sugestionabilidad impacta en la memoria, y el niño o la niña empieza a tener un discurso donde este discurso llega a ser tan congruente que lo asume así, no porque haya sucedido. Y esto se llama inserción de memoria. Lisa Loftus, una neuropsicóloga anglosajona, ¿okay?, tiene una vasta investigación, o sea, tiene una cantidad de información de laboratorio y en espacios reales de juicio donde ha demostrado que se puede insertar memoria. Sí, sí hay estudios al respecto. Y entonces la pregunta es, al tema que tú pusiste sobre la mesa, ¿dónde está la asesoría de los expertos en psicología jurídica a los abogados que están litigando en un proceso forense si sucedió o no un evento? Claro, y es parte del proyecto, ¿no? Del proyecto que próximamente voy a proponer, ¿no? De tener ese espacio para trabajar en conjunto. Muy bien. Aquí vamos amarrando con el siguiente bloque, Jenny, vamos a preguntar. Y es, ¿los padres pueden sugestionar a los niños, los abuelos, los tíos? Y vamos a ponerlo en genérico. ¿Cualquier cuidador puede sugestionar a un menor para que el menor asuma que sucedió algo cuando nunca sucedió? Sí, es parte de esas condiciones que te comentaba, que pueden ser situacionales, familiares, sociales, culturales, que pueden influir. Y no tiene que ver necesariamente la intención, pero se puede dar la contaminación. Uy, es que acabas de meter un dato. Otra variante, Sí, claro, sí, que la claro. intencionalidad. Claro, pero escucha, acabas de meter un dato importante que nos va a dar pie para el siguiente tema, ¿ok? En el siguiente bloque es cómo muchos padres no asumen porque no se dan cuenta que lo que están haciendo es una tendencia de sugestionabilidad. Okay, hay padres que tienen este perfil de sugestionar y no la intención, y esto hay que dejarlo claro. Y es por eso que vas con el experto. Así es, y hay otros que tienen totalmente la intención, ¿no?, de causar lo que quieren causar, ¿no?, del daño. Entonces, es por eso que no solo muchos psicólogos, otro de los errores que he visto, se enfoca nada más al niño, o sea, evalúa nada más al niño, y tú y yo sabemos que eso no es suficiente, ¿no? Se tiene que evaluar otras condiciones para ver cómo es la dinámica. Muy bien. Por ahí comentaste, Jenny, había olvidado este dato, donde tú fuiste muchos años perito, evaluadora en la fiscalía, ¿no? Y yo supongo que hoy tendrás ahí una cantidad de anécdotas, ¿no?, al respecto con esta temática, donde te lleva gente, donde asume un hecho que nunca se dio. Sí. ¿Traes alguna por ahí que tú recuerdes en la cual algún menor, es que al igual hay historias de ancianos, que refieren historias, vivencias que no se dieron. Y ahí les va como dato cultural y científico. Hay dos rangos de la sugestionabilidad de impacto. Tienes alta sugestionabilidad de los 3, 4 a los 11, ¿ok? Y tienes alta sugestionabilidad de los 70, 65 hacia arriba. ¿Por qué? Porque los procesos cognitivos y el cambio neurológico se está dando de manera diferente en el cerebro. Claro, mucho tiene que ver el momento en que sucede un hecho con relación al momento en que lo evalúas, ¿no? A mayor tiempo pase, pues se dan ciertas variables, ciertas condiciones que pueden ser que influyan más o menos, ¿no? Tengo muchos ejemplos, pero bueno, me encuentro más en materia de delitos sexuales, estas situaciones, y de violencia familiar, ¿no? Sí puedo yo recordar el caso, nada más así muy breve,
Y ahí es otro tema de discusión, ¿no? De una señora que estaba yendo con la terapeuta y a raíz de la psicoterapia ella se convence de haber vivido hechos violentos por parte de su pareja cuando no había un contexto ni nada al rastrear que pudiera estar relacionado como tal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ese es otro punto para platicar de cómo también hay profesionales que sin intención pueden contaminar mucho. Muy bien, y acabas de dar 2 elementos para cerrar este bloque y darle andamiaje al siguiente. Uno, acabas de poner sobre la mesa la memoria. Recuerden que la mejor memoria en la certeza es la memoria sensitiva, porque si tienes una memoria histórica, que es la que cuentas la anécdota del día, esa es la memoria más perversa, porque esa memoria se va ajustando cada vez que la cuentas. Entonces, ¿cuál es la mejor memoria para tener certeza de un dicho? Es la memoria sensitiva, que es lo que se ve, lo que se escucha y lo que se siente. Y para terminar, nos vamos a ir con la emoción. Y esto va a depender del impacto que haya tenido el evento. Saludable Conciencia desde Mérida, Yucatán. Les esperamos en el segundo bloque porque traemos a las mangas, ¿eh? Y también podemos traer a las ánimas. Saludable Conciencias entre Caperucita y el anime. Ok, Caperucita, por el atuendo que trae aquí la colega. Yo creo que hoy la mesa está totalmente ceñida de locura. Igual traemos un psicólogo con una ruptura en lo tradicional de la psicología, sí. Ya que él, si ustedes recuerdan, el jueves pasado estuvimos hablando de toda la historia del anime, cómo se construyó, cómo terminamos en las mangas, ¿no? Y una cantidad de acotaciones que aquí el compañero que está en cabina precisaba con señales de qué estábamos diciendo de manera correcta, ¿no? En la narrativa histórica de las animes. Ahí dice que no, pero bueno, al igual es un aficionado. Y hoy vamos a tocar un tema de cómo esta parte jurídica que hoy estás precisando con la propuesta de asesoría, él se va a sumar a un proyecto que ya está en camino, que se está dando con jueces y magistrados, sobre todo en el área familiar, donde tenemos gente que se divorcia y empieza a ser un punto de discordia a los hijos, ¿no? ¿Quién se queda con los? Y a veces los hijos ni siquiera es el interés de los hijos, es el botín en la cual, a través de los hijos, a través de los nietos, o a través de los sobrinos, generas una cantidad de componendas económicas, de poder, de moralidad en el sentido de que tus valores ante los demás debería ser de esta manera y no de otra. Y hoy vamos a tener una propuesta que tú prometiste, ya me la envió, ¿eh? Sí. Yo ya leí. Y es en PDF y todo, ¿eh? Sí, ya cumplió la tarea. ¿Se acuerdan que le dije que la comprometía públicamente? Buen chico, ya hizo la tarea, ya la revisé, y hoy le vamos a discutir. Entonces vamos a mirar cómo este proceso que sufren los padres, que están inmersos en cuanto se divorciaron, ¿ok? Y entonces empiezan a pelear a los hijos. Hay una construcción que Jenny hace rato dio un término que no asumen, que a veces la gente no asume que está metido en un conflicto y que está fastidiando a sus hijos. Sí, ¿okay? Totalmente. Y en aquel momento, cuando Jenny hablaba, que no descubren que los están alienando, que los están sugestionando, y hoy tú traes una propuesta. Coméntanos, ante esa problemática de padres, ¿cuál sería la propuesta para aplicarle a los papás? Claro. Bueno, primero, de manera muy general, quiero aclarar, ¿no?, que el objetivo precisamente de la propuesta es básicamente darle a los padres soporte teórico, soporte para que ellos entiendan qué les sucede y puedan hacer conciencia, porque muchas veces se espera esta capacidad de la gente de entender qué hacen cuando no tienen herramientas. Y eso le sumamos el estrés en el que muy probablemente va a estar la persona en cualquier situación de conflicto, pues tenemos la peor fórmula para que una persona se dé cuenta, cambie y genere beneficios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es la idea? Básicamente, lo que yo estoy proponiendo es utilizar una serie cómica, precisamente, para ejemplificar a los padres y que ellos puedan ver los procesos que ellos hacen sin darse cuenta cuando intentan defenderse de algo.
Y es que precisamente como lo ponían, ¿no? Que se sienten en peligro, se sienten amenazados, porque muchas veces vamos a juzgar, ¿no? El bueno, el malo de la historia, etcétera. Pero el punto es que si una persona reacciona agresivamente o de manera petrificada, y cualquier cosa que esté en ese rango, es muy probablemente porque su mente percibe una amenaza. ¿De acuerdo? Acabas de poner un punto importante y vamos a traducirlo, ¿ok? Ujú. Miren qué es lo que acaba de decir. ¿Cómo hay padres que pueden mirar cómo están siendo golpeados sus hijos Ujú. o cómo están siendo sometidos, cualquier cosa que los dañen, y lo que se vuelven son rocas, Ujú. porque se quedan paralizados. Claro. No saben qué hacer. No saben Y qué en hacer. ocasiones dicen, eres tolerante. No, no, no. Llegaron a su nivel de incapacidad. Exacto. Esa es la postura 1. ¿Y la postura 2? Es la de total agresividad, es la de ir hacia adelante, porque la manera en que se procesa en la mente o en el cerebro, es que hay una amenaza y esa amenaza tiene que ser atacada. Y entonces, bueno, se empiezan a liberar todas las cuestiones de la adrenalina, etcétera, y la persona, pues muy probablemente va a salirse de control, va a hacer lo que entendería de manera muy primitiva, como es confrontar, pero en un sistema social, jurídico, cultural, etcétera, eso va a traer muchos problemas. Entonces tenemos estos dos polos y todas las partes en medio, ¿no? Como que algo de agresividad, algo de, pues no hacer nada y de repente decir un poco, pero como bien señalabas, el punto aquí es que no se entiende muchas veces que el problema es que la persona percibe una sensación de amenaza, de peligro, de estrés, de daño, ¿no? Y la persona entonces tiene que responder de la forma en que haya aprendido o que más haya practicado, por así decirlo. Y muchas veces las formas que más hemos practicado de cómo confrontar los conflictos es o petrificándonos o atacándolos. Y entonces estás poniendo los extremos. Y Ujú. cuando dejas en medio esa capacidad de negociación, esa Exacto, capacidad de alternativas diferentes. exacto. ¿Ok? No sé, se me viene ahorita a la cabeza, a este punto en medio, el pianista. Ujú. La película del pianista, ¿no? Ujú. Cuando hay una situación de crisis terrible, Ujú. ¿no? Y este hombre toma a su hijo Ujú. y lo atraviesa en la guerra, es una Sí. metáfora, o sea, Ujú. atraviesa toda la guerra, pero contándole una historia Ujú. paralela Sí. al dolor de la guerra, Ujú. ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿esto es sugestionabilidad? Claro. ¿Pero a qué dirección, no? Exacto, es que ¿Y ahí hay viene un intención punto. de la sugestionabilidad? Intención. Ajá, pues sí, ¿no? Sí, hay claramente, Claro, ahí es la pero intención directa. entonces empezamos a concluir, ¿cuál es el objeto de sugestionar? Ujú. Ujú. O sea, ¿hacia dónde queremos Claro. llevar la sugestión? Entonces, cuando les recomiendo, vean esa película, El pianista, no les voy a... O la vida es bella. o La vida es bella, igual que Más tiene bien una cosa muy similar, Claro, exacto. claro, claro. Entonces, miremos estas películas y vamos a entender cómo la sugestionabilidad por sí, o sea, Ujú. per se, no es mala, porque Ujú. se puede quedar la sensación en esta discusión Exacto. que sugestionar es malo. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, Claro, pero el sí. punto es hacerlo consciente para utilizarlo para que salgan bien las cosas, lo mejor posible, ¿no? Ujú. Y el gran problema muchas veces con estos sistemas como la sugestionabilidad es que se hace sin darse cuenta. Se hace como una respuesta automática ante ese sentimiento de amenaza y ahí es donde todo empieza a volverse un caos tremendo, porque todos hacen todo y nadie hace nada, ¿no? O sea, le preguntas a todos, no, pues si yo no he hecho nada, yo solamente he dicho la verdad. Y así se van todos y se va volviendo un caos. Muy diferente a que podamos, obviamente, dentro de cierto rango de error, porque somos humanos, intentar canalizar estas formas que tenemos de confrontar, ¿de acuerdo? Para poder llegar a un resultado mejor. Entonces, contándoles así rápidamente cómo funciona, básicamente la propuesta es que primero se les muestre simplemente estos 2 capítulos de una serie española que es cómica, que se llama Qué vida más triste, que es como que las desventuras de 2 adultos como de 35 años, ¿no? Con sus problemas, etcétera. Entonces la idea es entrar con una comedia y sin ningún ejercicio, precisamente para romper un poco el hielo, ¿no? Porque ellos van a estar ahí esperando que se les haga un ejercicio donde van a ser confrontados y todo lo que esperan todas las personas que van a ese tipo de ejercicios con psicólogos, ¿no? Entonces, llegas, vemos esto, que se rían un poco, ¿no? Pero es que realmente en esa comedia hay un montón de dinámicas psicológicas de estas que estamos hablando. Entonces, después de esto, la idea es, ahora sí, ya que vieron esto, conozcan estas formas que ya están conceptualizadas de cómo confrontamos los problemas, ¿no? Que hay varias, ¿no? Entre la cuestión de los berrinches, de negar las cosas, de desplazar el problema hacia otro, etcétera, etcétera. Y yo en mi experiencia dando en los cursos donde digo esto, me he dado cuenta mucho de cómo la gente cuando hace consciente esto, de verdad que muchas cosas en su vida le empiezan a hacer clic. O sea, realmente la gente no tiene el conocimiento y ese es un problema que no se les ha dado.
Entonces, se ve todo esto, ¿no? Y luego, nuevamente, no tan amenazante, identifícalo en la serie. Identifícalo en la serie para que practiques el intentar identificarlo, ¿no? Y ya después de esto, pues ahora sí, hagamos una reflexión más bien de cómo esto puede afectar nuestras vidas. Y es muy importante siempre hacer la aclaración de que es cómo afecta si yo lo hago, no si el otro lo hace. Es cómo afecta si yo respondo de esas maneras sin darme cuenta, ¿no? Y ya al final, la idea es que hagan una reflexión escrita de al menos 3 veces, que es igual muy importante plantear estos números, al menos 3 veces que les haya pasado, que ellos identifiquen que han reaccionado de una de estas formas que se les enseña y cuáles fueron las consecuencias. Ahora, el punto aquí importante desde mi perspectiva es que esta última parte no se comparte, no se muestra, no se lee. Se quiere que estén las mejores características posibles para que la persona sienta que puede ser honesta al menos en ese momento, ¿no? Porque ser honesto con uno mismo es difícil, da miedo y desde ahí ya se activan los mecanismos de defensa de los que vamos a hablar, ¿no? Y pues básicamente es que a través de este trabajo, poco a poco, no muy bien dosificado, la persona adquiere el conocimiento teórico, adquiere un poquito de práctica, se sensibilice un poco para que después el resto del trabajo, ya sea de psicoeducación, terapéutico, de talleres, etcétera, el resto del proceso que esté para él, para que sus procesos de divorcio puedan ser lo mejor posibles, se basen en una persona que ya tiene un mejor acercamiento y tiene una mejor base para poder aprovechar lo que se le va a dar. Si iniciamos de manera muy amenazante, estamos alimentando lo que está disparando el problema que tienen, que es cómo respondo ante el miedo, ante la amenaza, ¿no? Y lo que queremos es lo contrario, que ellos vean, estas formas respondo y hay otras formas de responder o de manejarlo y canalizarlo, como usted decía. Mira, y creo que lo que tú ahorita acabas de organizar está muy padre porque vas a romper con la expectativa que lleva el papá, ¿no? El papá va a llegar esperando que le señales qué mal has hecho, ¿verdad? En cambio, tú estás dejando un proceso de elaboración a través de un estímulo que en algún momento hace que la persona baje la defensa y le da chance de revisar lo que trae en la agenda. Que está escrito en la agenda porque lo repite todos los días, pero no sabe que trae agenda. Exactamente. La gente en ocasiones, una de las cosas que es el insight, descubre que trae una agenda. Todos traemos una agenda. Y en ocasiones la agenda puede estar en un quehacer de violencia, como lo pones en un extremo, o en un quehacer de la cual se queda petrificado. Exactamente. ¿Estamos? Muy bien. Todo este trabajo va a dirección de lo que Jenny discutíamos en los primeros espacios. Miren cómo la psicología jurídica, a través de estrategias hoy lúdicas, a través de estrategias conceptuales, con otra perspectiva como la ánima, como las mangas, ¿ok? Sirven para buscar reparar los vínculos en conflicto que tienen padres que están en un proceso de divorcio o que están peleando la custodia de sus menores. Esto cae en el nicho que Jenny planteaba hoy en la tarde, que tiene que ver con la asesoría, ¿no? Sí, claro, o sea, es el uso de estrategias pedagógicas, ¿no? De estrategias lúdicas, en fin, de estrategias comunitarias, o sea, hay una variedad de estrategias en un contexto del ámbito legal, ¿no? Importante, ¿no? Para poder trabajar con padres, son testigos. Al escucharte, ¿sabes? Yo pensando en acompañamientos, porque en acompañamientos también se necesita, tú bien sabes que eres el que más trabaja, también se necesita la desensibilización, ¿no? Sobre todo de caso de niños, de niñas, ¿no? Ante el estrés que puede dar una audiencia, ¿no? No es nada más llevarlos por llevarse, se tiene que hacer todo un trabajo previo, una preparación. ¿no? Claro, con conocimiento principalmente también del ámbito legal, ¿no? O sea, de lo que se va a enfrentar y no estar haciendo falsas promesas ni estar haciendo otro tipo de intervenciones que no se requiere desde el punto de vista legal. Entonces, es parte de estas supervisión de casos, de asesorías, no solamente de diagnóstico, porque a veces se reduce la psicología jurídica en diagnóstico, tú estás hablando de intervención, ¿no? Sino también de impacto, de evaluación, en fin, hay una variedad de ámbitos, de actividades que, bueno, la idea es poder ofrecer un servicio, porque básicamente va a ser eso, ofrecer un servicio de asesoría y de supervisión, ¿no? De este tipo de situaciones. Exacto, es intentar ayudar. Dos recomendaciones a los papás que están por un proceso de custodia, por un proceso de divorcio. ¿Qué les recomienda de manera tácita
¿Qué puede ser operativo? Yo realmente les recomiendo, primero que nada, acérquense a instituciones o investiguen. Hoy en día tenemos Google Académico, Redalic, etcétera. Si tienen un interés por hacer su proceso más llevadero o poder entenderse para hacer las cosas mejor, la información está, pueden buscarla y les animo a que lo hagan, ¿de acuerdo? Y segundo, vayan a procesos que les ayuden a encontrarse a sí mismos, a reflexionar, que puede ir de verdad desde yoga para manejar el estrés, por ejemplo, hasta talleres psicorreflexivos, y comiencen a ver sus películas favoritas, sus series, sus libros, con otra perspectiva de qué hay en ellos de ustedes, y de eso pueden aprender muchísimo. Gracias, Ángel. Y tú, un comentario, Jenny, para ir cerrando. Bueno, yo le apuesto a la especialización, le apuesto, y sobre todo en el ámbito legal, al ejercicio profesional especializado, ¿no? Porque estamos hablando de efectos que tiene que ver con la sociedad misma, ¿no? Entonces sí es importante buscar esta especialización, especializarnos y también tener la humildad de buscar asesoría y de buscar una especialización. Gracias. La maestra Jenny Zip con una especialidad de la maestría de psicología criminológica, y aquí al psicólogo Ángel con hoy toda una línea importante de mangas y cómo todo esto puede ser aplicado en diferentes nichos, en este quehacer jurídico. Agradecemos los comentarios de Jenny Zip, de Ligia Lizama y de la señorita Godoy. Gracias. Saludable conciencia con el espíritu de sacar la ciencia del librero y ponerlo a su servicio.